La Voz de América presenta. El mundo encara nuevos cierres ante el avance de Omicron. Enfrentamiento entre solicitantes de asilo y policías en la frontera con México. Además, tras repatriar a 7,000 menores no acompañados a Guatemala, cientos de ellos no regresarán a sus familias. Y la Reserva Federal sopesa aumentar los intereses, una medida que tendría impacto global. ¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Soy Yasmín López. Crece la amenaza del COVID-19 en Estados Unidos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades advierten que para enero podría contabilizarse una nueva ola de casos, no solo por la variante Omicron, sino también por la variante Delta y los casos de influenza que cada invierno dejan miles de hospitalizados en este país. Mi compañero Jacopo Luzzi nos acompaña en este momento para ampliarnos esta información. Jacopo, ¿cuál es el panorama en este momento de cara a las festividades decembrinas? Yasmín, la variante Omicron, esta oleada es inminente y la gente tiene que estar preparada. En Sudáfrica ya ha reemplazado a la variante Delta, en el Reino Unido ha alcanzado cifras récord y ya ha sido detectada en 80 países, incluyendo China. Aquí en Estados Unidos preocupa la llegada de las festividades de fin de año porque las reuniones podrían elevar los contagios a cifras sin precedentes en enero. De hecho, ya Omicron está llevando, según los expertos, a varias consecuencias. Las oficinas están cancelando las fiestas navideñas. Los musicales de Broadway están cancelando funciones debido a infecciones entre los elencos. Los campus universitarios suspenden las clases presenciales y los eventos deportivos se anulan. Estas son algunas consecuencias de que los casos de COVID-19 aumenten a los niveles del pasado invierno en gran parte de Estados Unidos, donde la variante Delta aún sigue siendo la versión dominante, pero los contagios por la supercontagiosa Omicron pronto serán la mayoría, según el doctor Anthony Fauci. Lo hemos visto en Sudáfrica, lo hemos visto en el Reino Unido y estoy absolutamente seguro de que eso es lo que veremos aquí relativamente pronto. Los expertos no creen que se necesite una vacuna de refuerzo específico de Omicron en este momento. Estudios recientes de laboratorio sugieren que las vacunas y especialmente las dosis de refuerzo ofrecen una protección sustancial contra los peores resultados de la variante Omicron, que puede replicarse 70 veces más rápidamente en los bronquios. Por eso la Casa Blanca se prepara un tsunami de contagios que podrían abrumar a los hospitales. Con más de 120,000 casos diarios y el récord mundial de 800,000 fallecidos desde el principio de la pandemia, las personas no vacunadas corren un riesgo mucho mayor. Hablando de vacunas y específicamente sobre la de Johnson & Johnson, el CDC está revisando un aumento preocupante en las tasas de un trastorno de la coagulación sanguínea poco común pero grave relacionado con esta vacuna. Si fuera realmente así, se podrían recomendar nuevas restricciones sobre esto. Bueno, Jacopo, te agradezco por esta información. Y cambiamos de noticia. Apple anunció este miércoles que el regreso de sus empleados a las oficinas queda postergado indefinidamente. El presidente de la compañía, Tim Cook, dijo que ahora seguirán trabajando desde casa y que la fecha de retorno a las oficinas está aún por determinar. La compañía también anunció que sus empleados corporativos y minoristas recibirán $1,000 para comprar equipos y así mantener sus oficinas en casa. Bien, el Departamento de Estado anunció este jueves que la inclusión de Cuba en la lista de países que Estados Unidos tilda como patrocinadores del terrorismo está bajo revisión. Jorge Agobián, ¿qué implicaciones tiene este anuncio o más bien cuál es el alcance? Yasmín, la verdad es que hasta este momento es incierto porque lo que precisamente está haciendo la administración Biden es revisar si mantiene o no a Cuba en este listado de países
que patrocinan, según Estados Unidos, el terrorismo. Los hechos son los siguientes. Antes de partir en enero, el expresidente Donald Trump agregó a Cuba a la lista, pero en un informe que se publicó hoy por parte del Departamento de Estado, se obvia la presencia de Cuba de este listado. Y la razón es que está bajo revisión esa designación. En el futuro, cuando se decida si se mantiene o si se saca a Cuba, por supuesto tendrá implicaciones principalmente en la política exterior de Estados Unidos hacia la isla, pero también implicaciones políticas internamente aquí en Estados Unidos, porque hay republicanos que critican la postura de Biden sobre Cuba. La administración Biden mantiene bajo revisión la permanencia de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y la razón, según el coordinador para temas contra terrorismo del Departamento de Estado, se debe a que la totalidad de la política del presidente Biden sobre La Habana sigue siendo analizada. Lo que puedo decir es que la política sobre Cuba y esa designación sigue bajo revisión. El funcionario evitó comentar sobre la duración de esa revisión, que el presidente Biden ordenó tan pronto asumió el poder en enero y que continuaba en curso en julio, cuando se registró una inédita protesta opositora en la isla. No tengo nada que pueda compartir en términos de una especie de fecha de finalización o una fecha de finalización anticipada con respecto a esa revisión. Está en curso y el presidente Biden ha dicho que sigue comprometido con las políticas que promueven las aspiraciones democráticas del pueblo cubano. Antes de dejar la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump agregó al país caribeño a la lista de países que Estados Unidos considera promotores y colaboradores de actividades terroristas. Pero un informe sobre la situación de terrorismo global relativo a 2020, publicado este jueves por el Departamento de Estado, omitió la permanencia de Cuba en ese renglón, del que forman parte Corea del Norte, Irán y Siria. El reporte solo establece que Cuba fue designado como país patrocinador del terrorismo en 1982 y retirado en 2015, como parte de la política del expresidente Barack Obama. Estas declaraciones del Departamento de Estado ya generan reacciones. El senador republicano por Florida, Marco Rubio, dijo a La Voz de América, y vamos a citar ese comunicado: esta revisión ignora flagrantemente que el régimen cubano está patrocinando activamente el terrorismo en toda nuestra región, mientras se acoge a elementos disidentes de la FARC y ayuda activamente a los regímenes de Maduro y Ortega Murillo. Fueron las declaraciones del senador Marco Rubio sobre esta revisión en el Departamento de Estado. Yasmín, vuelvo contigo. Muchas gracias por el reporte, Jorge Agobián, desde la Casa Blanca. Bien, y más información. En el puerto de entrada entre México y Estados Unidos, un agente de policía le disparó a un grupo de migrantes que intentaban entrar a este país en varios vehículos. Vicente Calderón nos dice que desde que los agentes han empezado a rechazar a los peticionarios de refugio que llegan a pie, muchos intentan burlar a los inspectores cruzando en auto. La Policía Aduanera y Fronteriza de Estados Unidos, la CBP, confirmó que uno de sus agentes disparó contra un auto donde viajaban niños y adultos rusos que trataron de entrar por la garita de San Isidro. El 12 de diciembre detectaron 3 vehículos con 26 nacionales de Rusia. Cuando uno intentó ingresar intempestivamente, el agente disparó 4 veces. En un boletín, CBP asegura que nadie resultó herido de bala, pero la policía de San Diego investiga el incidente. En Tijuana ha aumentado la migración de rusos y ucranianos. Sabemos han estado llegando de manera también significativa al estado, pero digamos, sus intenciones no son de quedarse en México. Rusos y ucranianos que buscan refugio son rechazados por la entrada peatonal, igual que centroamericanos o mexicanos. Muchos optan por formarse en auto y ya en territorio estadounidense pedir asilo. Llegamos a los carriles en carro, nosotros pidiéndole ayuda y no quiso. Esta mexicana dice que la regresaron sin atender su petición. Reasignaron agentes norteamericanos para pedir documentos antes de llegar a las casetas de inspección. El cónsul de Estados Unidos en Tijuana sugirió un retén de las autoridades mexicanas para detectar estos casos. ¿Cómo puede ponerse a pedir que ahora nosotros le vamos a tener un punto de revisión y personal pagado por nosotros? Por eso le decimos que es algo vergonzoso. El jefe de la policía de Tijuana dice que solo detendrán a quienes cometan una falta en México. Esa es responsabilidad, esa es una parte del gobierno de los Estados Unidos al controlar sus ingresos. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Mientras grupos de migrantes continúan entregándose a la patrulla fronteriza en busca de asilo, otros optan por llegar al país con la ayuda de coyotes que los transportan en vehículos y al huir de las autoridades terminan poniendo en peligro sus vidas. Desde McAllen, Texas, Víctor Hugo Castillo nos informa.
La actividad de cruces irregulares a territorio estadounidense empieza muy temprano en la mañana. Después de cruzar el Río Grande y brincar el muro fronterizo por Hidalgo, Texas. ¿De dónde vienes? Salvador. ¿Del Salvador? Los migrantes se esconden detrás de estos camiones mientras llega este vehículo que pasa por ellos. Al abordar el carro, el salvadoreño batalla para alcanzarles, pero finalmente sube. El conductor pisa el acelerador para huir y no ser detectados por las autoridades. Ellos no van a parar por la policía porque ellos los suben en un vehículo. Y normalmente eso es cuando hay persecuciones. Mientras tanto, una persecución termina cuando una camioneta que transportaba migrantes se atasca en un campo agrícola. Ahí una mujer hondureña nos dice por qué quiso venir a Estados Unidos. Vengo de mi país porque el papá de mi hijo casi me mata. Y tengo pruebas. Vengo acá a México, me secuestraron. Por otra parte, los patrulleros fronterizos y policías de Mission buscan a un grupo de migrantes que huyeron y están escondidos en el monte. El agente federal ingresa entre las ramas y las espinas. Están todos rodeados, no se muevan de ahí. Está el helicóptero volando, no se muevan de ahí, ¿me estás viendo? En el área de La Joya, la policía ha capturado 1.600 migrantes en los últimos 2 meses, una zona donde por lo menos tienen 2 persecuciones diarias. Las vidas de ellos están en riesgo, porque las ponen en las manos de un joven de 15 años. El operativo Lone Star del gobierno de Texas ha capturado a más de 80,000 migrantes y registrado más de 1,000 persecuciones desde marzo hasta finales de noviembre. Hemos tenido muchachos de 15 años manejando a velocidades de 100 millas por hora o más. Víctor Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Estados Unidos y México han repatriado este año a más de 7,000 menores guatemaltecos no acompañados. Muchos de ellos no son reintegrados a sus familias porque antes de emigrar eran víctimas de abuso. Eugenia Sagastume nos explica en qué situación quedan estos menores. Más de 7,400 menores no acompañados han sido retornados a Guatemala durante 2021, pero la Secretaría de Bienestar Social asegura que no todos fueron reintegrados a sus familias porque se han detectado casos de maltrato físico, abuso sexual o explotación de los menores dentro de sus hogares. Han sido víctimas de alguna vulneración de derechos previo al tránsito migratorio. Y aunque se vela por la reunificación familiar, más de 70 menores han quedado bajo una protección especial, algunos con un pariente cercano, otros con una familia temporal y otros han sido enviados a un abrigo residencial. Las niñas y los niños son presentados ante el organismo judicial con el objetivo específico que el organismo judicial pueda brindar una medida de protección. La mayoría son adolescentes que oscilan de los 14 a los 18 años. Según estudios realizados por la Universidad Rafael Andívar, estos menores migran para reunificarse con familiares que viven en Estados Unidos, pero una segunda causa tiene que ver con la economía. A pesar de que son menores de edad, ellos están anhelando y aspirando a tener un ingreso que les permita salir adelante a ellos y a sus familias. Y en la mayoría de los casos, su primer deseo al retornar es volver a migrar. Muchos de ellos van a volver en el corto plazo a intentar llegar a los Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Más adelante les contamos sobre la polémica en Ecuador por los supuestos narcogenerales. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias.
Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y en efecto los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara, y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Hay revuelo en Ecuador luego de que el embajador de Estados Unidos expresara su preocupación por la existencia de supuestos narcogenerales. Días después, se le canceló la visa estadounidense a 4 generales de ese país. Néstor Aguilera nos amplía. El general de policía Víctor Arauz abandonó la embajada estadounidense tras ser citado para cancelarle la visa a él y a su familia. Se trató de un hecho inédito y que se produjo la misma semana en la que el embajador Michael Fitzpatrick dijera que ya hay narcogenerales en el país. Cuando puse la denuncia estaba consciente a lo que me enfrentaba y a las posibles consecuencias o retaliaciones. El oficial aseveró que todo es consecuencia de haber denunciado a la comandante general por irregularidades en su proceso de calificación para el ascenso. Que están induciendo a error a un gobierno extranjero. Es gravísimo que le entreguen algún tipo de información por parte de la policía a la embajada sin que conozcan ni siquiera las autoridades de la Presidencia de la República. Casi paralelamente, el mando de la policía, excluyendo al oficial señalado, hizo una petición a los organismos de control. Realicen los exámenes o auditorías que sean necesarios de nuestras cuentas bancarias y bienes. El excomandante general de la institución, Bolívar Cisneros, demandó prudencia al embajador Fitzpatrick porque pone a todos los generales de Fuerzas Armadas y Policía en entredicho. Y resulta que puede ser 1, 2 o 3 o 4 o 5 personas. Pues que se apunte a ellos, que se investigue a ellos, que se les sancione a ellos de acuerdo a las leyes nuestras. Tras la revelación, el embajador estadounidense no ha vuelto a pronunciarse públicamente. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Entre tanto, en Venezuela, los trabajadores de la prensa continúan denunciando ser víctimas de intimidación, censura y restricciones. Así lo reporta el más reciente informe del Colegio Nacional de Periodistas. Álvaro Algarra nos amplía desde Caracas. La situación de la libertad de expresión en Venezuela continúa deteriorándose con el paso de los años. Así lo evidenció el informe correspondiente al segundo semestre de 2021 del Colegio Nacional de Periodistas, el cual contabilizó 251 casos de ataques contra la prensa. Destacando entre ellas el bloqueo de los medios digitales, las agresiones físicas, las detenciones arbitrarias. Y sobre todo un caso bien particular, que más que un caso son varios casos, que son de los juicios abiertos que se le mantienen a periodistas y demás trabajadores de la prensa, a los cuales todavía están en proceso judicial. Para el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, desde las altas esferas del gobierno se insiste en una política de silenciar la información para evitar que el ciudadano pueda estar oportunamente informado. Entonces es un patrón y es una política de Estado, no es un hecho aislado. No es que un funcionario tomó la decisión de, no. Nosotros hemos documentado, por ejemplo, eso de tomarle fotografías, preguntarle en todas partes, quitarle el celular o borrarle las fotografías, eso pasa en todas partes. Correa destaca que a pesar de haber disminuido el número de agresiones respecto a las 355 de 2020, no observa elemento alguno que altere la tendencia actual y lo único que podría cambiar es si avanzan las negociaciones y se lleguen a algunos acuerdos que permitan dar garantías al trabajo de la prensa independiente. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas. Al volver, la propuesta de Miami para aliviar un poco la crisis en la cadena de suministros.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. La fuerza de trabajo estadounidense poco a poco va recuperando los empleos que perdió al inicio de la pandemia, pero la Reserva Federal anunció que está considerando posibles aumentos de la tasa de intereses, algo que podría terminar impactando las economías latinoamericanas, como nos cuenta Laura Sepúlveda. Aunque la economía en Estados Unidos se ha venido recuperando tras la crisis registrada con la llegada del coronavirus, la Reserva Federal aún no canta victoria. El aumento de los casos de COVID en las últimas semanas, junto con la aparición de la variante Omicron, plantean un riesgo para las perspectivas. Powell destaca una mejora en las tasas de desempleo que, según informó, se ubican en 4,2% para el mes de noviembre. Las recientes mejoras en las condiciones del mercado laboral han reducido las diferencias en el empleo entre los grupos, especialmente para los trabajadores en el extremo inferior de la distribución salarial, así como para los afroestadounidenses y los hispanos. La Fed anunció 3 posibles aumentos de las tasas de interés durante 2022, medida que podría no solo ser tomada por Estados Unidos, sino también por el Reino Unido, que en noviembre alcanzó la tasa inflacionaria más alta en 10 años. Este aumento lo explica el economista Andrés Moreno. Viendo los datos de inflación de todo el mundo y cómo la reactivación y el exceso de ayudas y de estímulos están generando aumento de precios, es una realidad que tienen que subir tasas de interés. Es lo mejor que le puede pasar realmente a la economía mundial para que todo vuelva otra vez a la normalidad. Moreno explica que el alza en las tasas de interés ayudará a estabilizar los costos, pero alerta que quienes decidan tomar préstamos en ese momento asumirán deudas más elevadas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Las autoridades de Miami iniciaron labores de renovación de su puerto con la meta de agilizar las operaciones y así aliviar el retraso actual en la cadena de suministros. José Pernalete nos reporta cómo se adelanta la estrategia. Las dificultades logísticas para descargar más de 60 barcos atracados en los puertos de California es uno de los cuellos de botella que impacta la cadena de suministros en el ámbito mundial. Una opción para facilitar la distribución de cientos de contenedores puede ser el puerto de Miami. Autoridades locales destacan que el dragado de esa instalación marítima se ha adecuado a buques de gran calado. Está preparado para recibir los barcos y ayudar en los problemas de suministros. Y es muy importante que sepan que nosotros queremos que vienen los barcos aquí en Miami. Tenemos la capacidad, el espacio y todo para ayudar, para no perder más tiempo. Miami es la capital mundial de los cruceros y su puerto en importancia es el número 9 del país.
De acuerdo con expertos, el retraso en la entrega de carga se debe a la elevada demanda de las personas por bienes y productos debido a que están aisladas por la pandemia y no gastan en entretenimiento. La movilización de la carga de este puerto al resto del país sería a través de la red ferroviaria nacional. Sin embargo, esta opción podría acarrear otros costos. El que está, ponerle en Colorado, para enviar algo, tiene que calcular el costo marítimo y el costo terrestre. ¿Dónde va? ¿Un puerto en el Pacífico o va un puerto en Georgia o un puerto en Miami? José Pernalete, Voz de América, Miami. Bien, y un peruano está en la lista de precandidatos a los premios Oscar. Regresamos con esto y más después de la pausa. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Perú le está apostando a los premios Oscar con el largometraje Manco Cápac, que retrata a la perseverancia de un joven indígena que llega a la ciudad de Puno sin dinero y en busca de trabajo, pero termina encontrándose con la hostilidad de la indiferencia. Verónica Villafañe habló con el cineasta Henry Vallejo sobre el mensaje de esta película. Filmada en español y en quechua, Manco Cápac cuenta la historia de Elisban, un joven indígena inocente y optimista interpretado por Jesús Luque, que migra del campo a la ciudad de Puno con la promesa de trabajo de un amigo que nunca se cumple. Se encuentra solo, sin hogar, sin dinero y el rechazo constante al solicitar empleo. Pero a pesar de la adversidad que vive, no se da por vencido. El director Henry Vallejo habla sobre su película, seleccionada para representar a Perú en los Oscars. ¿Qué es lo que buscabas expresar y qué querías que la audiencia sintiera al verla? Queríamos reflejar un poco a través de pequeños episodios de esa realidad de indiferencia y de alejamiento entre compatriotas. Pero también explora el porqué de la indiferencia ante la necesidad ajena. ¿Está mal ayudar? ¿Por qué nos escapamos o tenemos miedo cuando alguien está en dificultades? La película tiene como trasfondo la fiesta de la Candelaria. Quisimos hacer un contraste para la soledad de Elisban. Hay días en que está en medio de 5.000, 10.000 personas, pero nadie es su amigo, nadie lo apoya como él necesita. El título del filme hace referencia a Manco Cápac, fundador del Imperio Inca. Un líder que nació probablemente con sabiduría innata y espontánea. Una sabiduría innata reflejada en el personaje que aprende de los golpes que recibe, pero persevera con su dignidad intacta. Vallejo dice que una nominación al Oscar será bienvenida, pero lo que más desea es que la gente vea la película. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
La mejor de las suertes para esta película en los Oscars. Bien, y miles de turistas visitan por estos días la ciudad finlandesa de Rovaniemi, conocida como la ciudad natal de Santa Claus. La intención es llevarle personalmente las cartas a Papá Noel y conocer de primera mano las atracciones navideñas del pueblo, que con sus fuertes nevadas evoca una Navidad de película. Gracias por su sintonía.